Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse el día de hoy. Hoy día me tocó a mí hacer el estudio porque Jorge tiene unos temas que solucionar en regiones. Anda por ahí por Iquique, así que saludos para el que anda por allá en la lejanía del norte. Vas a encontrar con algunos amigos por ahí, así que va a tener un buen tiempo. Eh, Hoy día vamos a hablar sobre siervos, de volver a ser siervos. Una cuestión que muchas veces a nosotros se nos empieza a olvidar con el tiempo. Empezamos a caer en una especie de mayordomía o una especie de sentido de querer como tener y amar las posiciones dentro de las congregaciones. Es súper importante eso y cuando empezamos a perder también el sentido también de lo que es una congregación, lo cual es un cuerpo, y empezamos muchas veces a creer que por tener no sé, alguna responsabilidad dentro de las congregaciones mismas, tenemos algún rango especial, porque cumplimos de repente con nuestros deberes, etcétera, queremos sentirnos con alguna ventaja o con alguna justificación hacia nosotros mismos, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando de esto también y de esa parte cuando a veces perdemos la sensibilidad en unos a los otros, a veces dejamos actuar como cuerpo y actuamos como un colectivo, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Ya ahí vamos a estar conversando sobre esto, vamos a basarnos en varios versículos de la Biblia. Vamos a empezar con el versículo base que va a ser Marcos 10, del versículo 42 al 45. Vamos a estar pasando también por el libro de Lucas, en el capítulo, en el capítulo 18, versículo 18, del 18 en adelante, valga la redundancia. Vamos a estar revisando eso. Y también el deber del siervo que está en Lucas 17, del capítulo 17, del 7 en adelante. Y también vamos a estar viendo lo que es el libro de Santiago en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Así que, porque por ahí le gusta tener los versículos a mano, van a ser los donde vamos a estar dándonos vueltas. Dijimos Marcos 10, Lucas 17 y 18 y Santiago capítulo 2. ¿Ya? Por ahí vamos a andar pimponeando un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde en que nos permites tener comunión. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Gracias por hablarme a mí primero, Señor. Gracias por hacerme entender muchas cosas que a veces uno cree estar en lo correcto y tenemos que entender que la única guía y barra que tenemos que tener en nuestra vida y en nuestros corazones son las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a Marcos capítulo 10, que vamos a usar como base para el día de hoy, donde vamos a estar hablando de la misión de un siervo. ¿Cuál debe ser el parámetro del siervo? Muchas veces empezamos a perder un poquito lo que es la parada del que tiene que tener un siervo. Muchas veces queremos que tiene que ver un poquito con algo que es ganado, que es un título, y no entendemos que es digamos, cuando el Señor utiliza esa palabra, en los tiempos de Jesús ser siervo era ser un esclavo. No era el siervo de Dios, era un esclavo. Era una persona que se le tenía que mandar a hacer algo y tenía que hacerlo sin contemplaciones. No tenía opinión. No es una persona a la cual se le pedía opiniones, se le decía, tenía algún grado de estima dentro de una organización. Un siervo era un esclavo. De hecho, vamos a ver cómo en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 17 nos muestra cuál es el deber de un siervo y que finalmente no tenemos, digamos, nada que reclamar al respecto o nada por el cual hacernos merecedores. Porque al final es una obligación. Ahora, ¿el Señor quiere que nos sintamos obligados? No. El Señor quiere que seamos siervos en amor. Nosotros en Cristo tenemos, digamos, esa libertad que tenemos por medio del Espíritu que nos permite discernir todas las cosas y nos permite caminar en este camino donde nosotros entendemos que a pesar de las circunstancias y las dificultades, el Señor está en medio de todo, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con Marcos capítulo 10 en el contexto de lo que significa y cómo sucede esto. ¿Cómo sucede? Sucede en el contexto de que Juan y Jacobo querían sentarse a los lados del Señor, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, bueno, no está en mi poder hacer esto, pero son capaces de beber de la copa que voy a beber, son capaces de tener el bautismo con el que seré bautizado. Ciertamente el Señor le dice, no lo van a tener, van a pasarlos, pero en el versículo 42 le explica el rol del siervo, le explica cuál es el rol de estar al lado del Señor. Él, siendo el mismo Señor, ¿no es cierto?, nos dio muestras y el ejemplo mismo de cuál es el de ser siervo, un siervo justo, ¿no es cierto? El que, ¿no es cierto?, no abrió su boca, el que no merecía ser castigado y fue castigado por un mandato del Padre para que nosotros fuéramos justificados a través del sacrificio de Cristo. Fue algo que hizo en amor, claramente, pero era un mandato también que tenía que tener del Padre
para ser ejecutado, para que nosotros fuésemos salvos. La expiación no puede suceder sin sangre. La ira de Dios venía sobre el hombre y para que fuéramos justificados tenía que haber expiación. Y la expiación fue la sangre de Cristo. Esto estaba claramente conceptado desde Génesis en adelante, desde Adán, ¿no es cierto? Cuando viene la maldición de Adán, el Señor, digamos, emite el juicio sobre Adán, también le da la salvación, ¿no es cierto? Habla sobre que van a tener, ¿no es cierto?, la llegada de este Salvador. Desde el momento de la salida de lo que es el Edén, ya el Señor lo deja bastante claro. Entonces es una señal que entendemos que no fue un plan B. El Señor en su eternidad sabía lo que iba a pasar, pero aún así nos dio la oportunidad de poder escoger y de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nadie está diciendo que seamos santurrones ni personas que vayamos por la vida caminando en nubecitas o que tengamos una aureola, ¿no? Pero sí somos personas que tenemos que entender que tenemos un deber y ahí por ahí va. Ahora, ¿tenemos que hacer este deber como carga? No. Es rico servir en amor y estar contento y vamos a ir profundizando en eso, pero también hay que servir porque hay que servir. Es un mandato del Señor y muchas veces es preferible, digamos, entender que a veces la obediencia es dulce, a veces la obediencia es sagraz, pero más vale la obediencia, ¿ok? Entonces vamos a Marcos 10, 42 al 45. Entonces el Señor, hablando en este contexto, como les contaba con los discípulos, con Juan y Jacobo, que querían ahí ponerlo a los lados del Señor, el Señor les dice, más Jesús llamándolo a todos, y ahí cuando esto le piden esto, los 10 se enojaron porque dicen, oye, ¿qué les pasa a estos dos que están aquí intentando sacar partido? O sea, pidieron al Señor solo y quieren asegurarse, ¿eh? Así como no crean que se enojaban por la actitud de Juan y Jacobo, sino porque ¿dónde van a estar ellos? Ellos se enojaban porque finalmente decían, ya, pero ¿qué parte nos toca a nosotros? Pero el Señor, para calmar la situación y hacerle entender a todos, los llama y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes, o sea, sus autoridades, ¿no es cierto?, ejercen sobre ellas potestad. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y lo pone como ejemplo después porque el mejor ejemplo de todo es el mismo Señor y dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y eso pasa un poquito por la actitud que tendríamos que tener, ¿eh? Y qué mejor ejemplo. Y aquí cuando el Señor mismo se pone él como ejemplo, es lo más fuerte que nos puede pasar porque al final nosotros podemos tener muchos referentes que son buenos, que son súper buenos, pero al final cuando uno empieza a entender cuál es el más grande referente y que él sí tiene la autoridad para ser autorreferente, no nos queda más que agachar el moño y obedecer. Y él claramente le dice, porque ni siquiera yo, ¿no es cierto? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y allí hay un tema que le daba vuelta estos días con respecto a nuestra actitud en el servicio. Cuando a veces lo tomamos como un club, pago la cuota de incorporación, cuando pagamos nuestro tiempo, nuestra ofrenda, vengo el día que hay que venir a la junta, a la asamblea general, por así decirlo, y está, ya hice mi pega. Entonces ahí falta un poquito entender que esto no es para servirnos a nosotros mismos, es para servir a otros, alcanzar a otros, a los perdidos, a los necesitados sobre todo. La iglesia ha perdido un rol preponderante con respecto a eso, y si bien es cierto el fin y lo más importante es la salvación del alma del ser humano, no podemos olvidarnos de las necesidades de las personas. A mí me ha gustado mucho y estoy avanzando en un modelo, esto es un tema personal, se los comparto, con la economía circular cristiana, lo que tenga que ver con empleabilidad, lo que tenga que ver con networking. A veces, muchas veces no nos autopotenciamos entre nosotros, no nos damos la oportunidad cuando un hermano no tenga trabajo, quien pueda dar trabajo. En general tendemos a querer ni siquiera mostrar la gracia que hemos recibido, en el sentido de que a veces decimos, no, prefiero trabajar con no cristianos, una cosa así. Y esa cuestión es una tontera, porque no tiene que ver con ser cristiano o no ser cristiano, tiene que ver con que si alguien es un buen trabajador o un mal trabajador. Y en ese sentido deberíamos nosotros primero darle la oportunidad a nuestro hermano Cristo, a poder tener una iglesia que se preocupe de las necesidades de los unos de los otros y no ser poco empático. Hoy día se enfatiza mucho en la nueva generación en los problemas más emocionales y todo eso, y hacen ¿cómo se llama? No sé, un tremendo problema de cuestiones un poquito más mentales, psiquiátricos, que se entienden, que son válidos, ¿ya? Que son válidos, pero
a veces, hermano, pasando necesidades mucho más importantes, que a veces no tienen que poner sobre la mesa, a veces no tienen cómo movilizarse para querer venir a un estudio bíblico, a veces de repente hay cuestiones que son mucho más de fondo, más importantes, y hoy día creo que las enfermedades mentales, psiquiátricas, psicológicas, como ustedes quieren llamarle, son enfermedades modernas que obedecen a necesidades completas, a necesidades satisfechas. Si tuviéramos la edad de, no sé, como algunos que son indigenistas y les gusta todo el tema cultural de que ese pasado, si no se han llegado los españoles, bueno, estaríamos en guerras con ellos todavía, si hiciéramos por ahí perpetuada la guerra, y si fuéramos una tribu, nadie andaría preocupado de tener un problema de crisis, no sé, pues, de exponer en público, porque te estaría persiguiendo un tipo a balazo o en lanza con las tribus aledañas, correrías por tu vida igual. Eso no te paralizaría. No te paralizaría, no te dejaría en casa diciendo no, no importa, me quedo aquí. No, por supuesto que no. El tema pasa por la supervivencia, algo que nos han quitado al ser humano. Entonces al final, como se lo han quitado, hoy día el hombre tiene poca resiliencia. A mí me pasa mucho, me llama mucha atención la gente que se hunde mucho en circunstancias que son bastante insignificantes. No estoy diciendo que no sean importantes las situaciones que llevamos cada uno, digo que incluso al revés, hablamos de empatizar en eso, pero lo otro es también ponerlos por encima de la fe, ponerlos por encima de nuestro deber, y ahí está el tema. Nuestro deber primero es servir a Dios, nuestro deber después está servir a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y de ahí, si es que me queda tiempo, me miro a mí mismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy día con la cultura? Nos miramos demasiado a nosotros mismos primero y nos olvidamos de mirar hacia el lado, ¿no es cierto? Y en esta línea vamos a ir a Lucas capítulo 18, perdón, 17, 17, eh, y habla del deber del siervo, ¿no es cierto? Lucas 17, versículo 7. Y aquí te deja claramente cuál es la función y la analogía clara de lo que es un siervo. No te lo deja a entrever, te deja claro qué es. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que hará o pacienta ganado? ¿No es cierto? La persona que venía a cuidar la oveja. Al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come bien de tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, o sea, lo que tenemos que decir siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí obviamente hay un tema más cultural, hoy día uno sí no genera esas distancias yo he tenido empleados durante los últimos tiempos, harta gente a cargo y uno ya no hace tanta diferencia como sentarse en un lugar distinto, pero sí hay una distancia entre una cosa y otra. O sea, yo tengo harta gente que hace el trabajo que yo no hago y ellos lo hacen por mí, porque hay un sueldo de por medio, ¿no es cierto? Es lo mismo. Hoy día nosotros tenemos un galardón y nosotros somos siervos del Señor para alcanzar a otros. Esto no es gratis, señores. Es gratis nuestra justificación. Pero el extender el Evangelio es parte de nuestro mandato. Somos siervos y estamos llamados a hacerlo. No es optativo. Y no podemos ser personas burbujas, que no me gusta hablar con la gente, que me da esto de aquí, que me da esto de allá, que a mí no me gustan ellos porque son muy malos, porque hablan garabatos, no me gustan estos porque son aquí, son allá, etcétera. No, no estamos llamados a hacer eso. Nosotros estamos llamados a estar en medio de las personas, compartir con ellos, mostrar a Cristo de una manera real, no de una manera religiosa, no querer ser como especies de niños burbujas que estamos en un submundo y que somos como raros, ¿ah? Y hablamos como cristianos y nos vestimos como cristianos. No, no estamos llamados a eso, tenemos que mostrar el amor de Cristo y el amor de Cristo se muestra dando tiempo, dinero, bienes, etcétera. No es solamente poniendo un versículo en Facebook y asistiendo los domingos y pagando la cuota, no, tiene que ver con que tenemos que ir más allá. Y esto tiene que ver con un cuerpo. Somos un cuerpo, ¿ya? No somos un colectivo. Un colectivo tú entras por empatía, por simpatía a ideologías de hombre, ¿ya? Eso es un colectivo. Son pensamientos humanos que convergen en una similitud y se genera un colectivo. Un cuerpo no tiene opción. Un cuerpo no tiene opción. Yo tengo que trabajar si soy brazo con los dedos. No porque quiera, no porque tenga afinidad, porque soy parte de un cuerpo y si no se conecta, no se termina la función que ejecutó el cerebro. Así de simple. Nosotros tenemos que entender que aquí no estamos solamente por empatía, ricos si es que nos podemos llevar bien o mejor, porque somos hermanos en Cristo, nuestro centro y nuestra unidad, no nuestra uniformidad está en el Señor.
Pero no estamos llamados a ser, que la simpatía no tiene que ver con la empatía. La cosa no tiene que ver con esa simpatía que nosotros conocemos, que es como de andar de buenito por la vida, no decirle a nadie que le moleste, no. Tiene que ver con cosas reales y concretas. Tenemos que estar y servir cuando el otro hermano no puede, cuando tiene una situación personal. Tenemos que cubrirlos, tenemos que llevar las cargas los unos a los otros, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que sostener el ministerio, y esto involucra la parte financiera, ¿no? O nuestro tiempo. ¿Ah? A veces hay que sacrificar, bueno, si no puedo a veces dar, bueno, tendré que sacrificar de repente, ir a ganarme unas lucas extras por estar en una parte, en un servicio que a mí significa poder alcanzar a otros, trabajar también en la promoción. Bueno, si yo no puedo en promocionar lo que se va a hacer, en estar en un mismo espíritu, en un mismo sentido. Si no, esto no funciona porque no somos un colectivo, somos un cuerpo. Y ahí es donde finalmente nos vamos cayendo en la situación individual. Y es lo que le pasó al joven rico. Y ahora los invito a Lucas 18, versículo 18, donde empieza aquí, ¿no es cierto? Un hombre principal dice aquí, ¿no es cierto? Le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Acá después hay una síntesis, ¿no es cierto? El Señor le nombra todos los mandamientos, bla, bla, bla. Y el versículo 21 le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es un tipo moralmente correcto, bien portado, no se echó ningún rabo en la U. Eh, y Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y siguen. ¿Y qué hizo? Que entonces, ¿qué pasó? Eso se puso muy triste, porque era muy rico. Entonces finalmente iba, ¿a quién sirves? ¿Sirves, lo ves esto como asegurar el cielo portándome bien, haciendo lo que me pide la escritura justo y necesario, y no darme por el otro porque estoy haciendo lo correcto? Eso se llama autosalvación, autojustificación. Y si no entendemos que nosotros estamos aquí por gracia y que tenemos que mostrarle esa gracia a otros, estamos perdidos. Perdidos, perdidos, perdidos en lo que estamos haciendo, no entendemos nada. Porque es muy fácil, y no quiero ser pesado en esto, pero es muy fácil por ahí ser alguien moral, no tiene ni siquiera que ser cristiano para hacerlo. Yo conozco hartos ateos que son súper moralistas, ¿ah? Son súper moralistas, quieren lo mejor para sus hijos, se sacan la mugre, son meritocráticos, no toman, no fuman, no hablan garabatos, no hablan apretado, no escuchan reggaetón, y eso es importante. Pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Y es donde nos ponemos autosuficientes y individualistas al mismo tiempo. Inclusive es tanto que la escritura varias veces nos muestra esto, y en el libro de Santiago lo deja súper claro en Santiago 2.14. Así que lo vamos a leer y vamos a ver que los ejemplos que nos ponen en esta línea, y habla de un ejemplo en el versículo 25, y a mí me encanta esto de la Biblia, que no oculta quién eran. Habla del 25 de Raab la ramera. Imagínate, el ejemplo que te pone a seguir. Tu moralidad a las WIFA, ¿ya? Oye, entonces el 2.14 dice, hermanos míos, Santiago 2.14, ¿no es cierto? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí no habla que no, la salvación no es por fe. Lo que está diciendo el apóstol es que finalmente las obras son una evidencia de tu fe. El amor, y lo que a veces perdemos empatía, nos ponemos súper frío y todo nos molesta. Insisto, el Señor me habló a mí primero, yo a veces caigo en eso, ser muy pragmático, me encierro demasiado en la función, y a veces uno después cae en servir casi por una cuestión que es lo que corresponde, y que es como que hay que hacerlo, y se olvida del gozo que hay que tener para servir y que lo estás haciendo para otros, no para ti. Entonces ahí siempre caemos en eso, nos encerramos y nos ponemos un poquito demasiado prácticos, y olvidamos el gozo de lo que tenemos que hacer al servir al Señor, la bendición que significa. Por eso que el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, nos dice, pero una cosa tengo contra ti, que has perdido tu primer amor, y eso es fuerte. 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No es cierto? Es como que nosotros vengamos, los tenemos en la iglesia, a los hermanos, y no sabemos qué están pasando, somos poco cercanos. Y eso es algo que tenemos que tener, tenemos que pasar más tiempo con nuestro hermano en Cristo. Sea como sea,
De hecho, tuve la visita de un amigo de Argentina, chileno sí, chileno, está en Argentina, en Mendoza. Estos días ya hablábamos de eso. Él tuvo que salir de una congregación por cosas que finalmente se cometen en las congregaciones cuando nos ponemos moralistas y religiosos. Él por ahí está viviendo una circunstancia personal y finalmente es sacado prácticamente de todos los ministerios, lo empiezan a hacer esta ley del hielo, como ocupan algunas iglesias, como son estas especies de, como, no sé, como que le dan una especie como de juicio interno, como de sumario interno, no me acuerdo cómo se llama la palabra que ocupan en las congregaciones algunas, más de corte, sobre todo estas como medias proféticas y de lo apostólico y esas cosas. Y se tuvo que mover a otra congregación. Y, y me contaba que él sentía que finalmente no había un conocimiento de lo que estaba pasando. Y eso es verdad. Y al final está bien. La escritura nos llama. Cuando un hermano está en pecado, tú tienes que amarlo, ¿cierto? Primero vas tú, después con un testigo, después con dos, con tres, etcétera. Después lo presentas delante de la congregación. Si el tipo no quiere, obviamente la escritura nos dice qué hacer. Si uno quiere volverse a su pecado. Pero nosotros tenemos que ser primero empáticos y amar a ese hermano, amarlo. Si de hecho dice, ¿no es cierto?, el libro, dice la escritura aquí que el que hace volver a alguno a su pecado cubrirá multitud de pecados, ¿no es cierto? Entonces al final el Señor también lo dijo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y nos volvemos más un matasanos, como hospital matasanos, que un lugar de restauración y salvación. Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por dónde, y hay que hasta el contexto. Yo te mostraré mi fe por qué, por mis obras. No tiene ningún sentido llamarnos cristianos, no ser tipos que viven en una burbuja que nos cuesta entenderle la mano al que necesita, es una estupidez. De verdad que yo no podría creer que un cristiano no sea capaz de dar a otro, eso no lo podría entender. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Por tanto, el hecho de que creas en Dios no te hace cristiano. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra introspección, como decía el salmista, examíname, oh Dios, examíname. Y examinémonos, porque esto es fuerte. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la afectó juntamente con las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y ahí es como nos pone el apóstol Santiago el ejemplo perfecto, porque así como el espíritu y como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que confieses, que confesaste en algún momento que Jesús es el Señor y hiciste una oración de fe, pero si tus obras no muestran lo que eres, estamos en peligro. Y ojo que lo que hace el apóstol acá, el énfasis, es en el amor hacia los demás, en ese aspecto donde tenemos que entender que vivimos en un lugar que somos hijos de Dios, sobre todo pensando primero en la congregación, que no tengamos amor para entender cuáles puedan ser los dolores de la congregación, que no entendamos cuáles pueden ser los dolores de nuestros hermanos, habla muy mal de nosotros. Y creo que el Señor hoy día nos llama, por medio de lo que vimos el día de hoy, a ser introspectivos, a ordenar estas cosas dentro de nosotros, a poner énfasis en nuestros tiempos, porque no podemos creer que somos dueños de nuestro tiempo. Hoy día la gente quiere demasiado tiempo para ellos mismos. Me pasa mucho que me toca liderar muchas personas en el trabajo, que la gente quiere mucho, valora mucho su hora extra, su minuto extra. Entonces, sí, ellos son dueños de su tiempo, sí, pero más en la congregación no es así. Nosotros no podemos pensar que un culto, una reunión o un estudio bíblico el fin de semana significa que te estoy jodiendo tus planes de fin de semana, ridículo. Eso no puede ser, no puedes verlo de esa manera. Si lo estás viendo así, quizás no tienes amor real por el cuerpo de Cristo. Si no eres parte del cuerpo de Cristo, quizás no eres cristiano. Entonces eso hay que entenderlo. Si no eres capaz de dar a Dios de lo que es de Dios, a todos nos cuesta, no seamos mentirosos, a nadie le gusta sacar plata de lo que uno quizás a veces incluso falte para dar, pero es parte de lo que hay que hacer.
Y el Señor, si queremos crecer, si queremos que nos vaya bien, si queremos ver al Señor usándonos, tenemos que entender que tenemos que ir más allá. No podemos seguir por lo mismo. A mí me llama la atención que las generaciones modernas amen tanto sus vacaciones. Es una cuestión que me llama mucho la atención. Está bien, hay que descansar, no somos máquinas. El mismo Señor nos puso como ejemplo que un día a la semana teníamos que guardarlo para descansar. Pero ese día que se guardaba para descansar era para descansar en el Señor. No era para que te fueras al Caribe. No era para que todos se quedaran en la casa viendo Netflix. No era para eso. Era para que meditaran en la obra del Señor, en las bendiciones que Dios se había puesto los otros 6 días anteriores para comenzar una nueva semana con el agradecimiento que corresponde. Porque si no paramos, si no nos ponemos a pensar lo que Dios ha hecho por nosotros, no tiene mucho sentido. Es algo que tenemos que entender. Si tenemos el tiempo hoy día, los que quizás por ahí tienen más tiempo solos, los que están solteros, los que tienen familias sin hijos, todavía son una familia sin hijos, dense por el Señor, dediquen su tiempo, vacíense en el Señor. Va a llegar el momento donde esos tiempos no van a estar. Van a llegar esos tiempos donde tu agenda va a ser mucho más apretada y se va a decir, ¿cuánto hubiese querido darle mi juventud al Señor? ¿Cuánto hubiese querido entregarle este tiempo a predicar el Evangelio, a la salvación por otro? Tiene que ser nuestro objetivo. Después uno va creciendo, tiene otra responsabilidad y pucha que cuesta. Y después cuesta ahí meter a todos los cabros chicos, levantarse mucho más temprano y es un tema distinto. Por eso que el apóstol habla, oye, cuando hablan sobre matrimonio, dice, yo les recomiendo no casarse. Porque la mujer es una responsabilidad, tu esposa es una responsabilidad y tus hijos también son una responsabilidad. Entonces, finalmente, cuando estás soltero y por ahí todavía los matrimonios sin hijos, aprovechen del servir al Señor. Aprovechen, busquen, organicen, creen oportunidades, creen nuevas situaciones. No esperen solamente que la congregación haga todo por hecho. Busquen, oren, busquen al Señor, oren, ayunen, busquen en el Señor esa visión que el Señor quiere poner en ustedes para que puedan usar ese tiempo y ofrendarlo al Señor, entregarlo como olor agradable delante de Él y podamos tener más gente que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Lamentablemente esto está a cargo del cuerpo de Cristo. Somos nosotros llamados a sostener nuestra congregación porque el Señor, donde Dios guía, Dios provee, por supuesto, pero a través de nosotros. Donde Dios guía, Dios provee, ¿sí? Y Él le añade a los que han de ser salvos, ¿sí? ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros. Nosotros estamos llamados a hacer trabajo, somos siervos. Y somos siervos del Dios vivo. ¿Ok? Así que espero que el Señor haya hablado a nosotros, como les digo. Primero, esto fue un llamado de atención para mí mismo. A veces nos ponemos como robots, ¿eh? Cumplimos con lo justo y necesario y nos sentimos incluso como justos, porque yo ya hice mi parte, hice mi pega. Y nos sentimos como, bueno, ahora que viene, pues sí, Señor, ya hice mi parte, ¿no es cierto? Es como casi como que queremos pasar por el cheque. Entonces, a veces eso tiene que ver con que perdemos el foco, caemos en la misma lógica del mundo, creemos que esto es un trabajo y no lo es. Nosotros estamos en deuda eterna con el Señor. ¿Veremos? Señor, te damos gracias por este momento, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, únenos, Señor, sin ser uniformes, pero únenos. Y ayúdanos a mantener, Señor, esta visión que tú nos entregaste por medio de nuestro pastor, Señor, a ser fiel a la visión que tú pusiste en él, a actuar, Señor, como soldados, como siervos, Señor, como los atletas que corren una carrera y no tener, Señor, digamos siempre la crítica o siempre la queja o siempre el motivo para no sumarse, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que no nos das, Señor, y por todas las bendiciones que a veces no logramos dimensionar. Te damos gracias, Señor, por este momento, en nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga.